Hola, en este video voy a estar explicando lo que vimos en la clase de ayer sobre los derechos humanos. Como vemos en la diapositiva, los derechos humanos son entendidos como el conjunto de libertades y derechos inherentes a cada uno de los seres humanos. Es decir, que son las normas y leyes que nos protegen y nos reconocen la dignidad humana. Los mismos apuntan a garantizar una vida digna, por ejemplo, brindándonos el acceso a una alimentación sana, que en nuestro país se cumple porque tenemos la tarjeta alimentaria. Otro ejemplo es el acceso a la salud que tenemos en condiciones precarias, pero tenemos, y el acceso a la educación, entre otros derechos. Estos derechos tampoco van a hacer ningún tipo de distinción en cuanto a la raza, sexo, color o cualquier otro aspecto de la persona. Así como el Estado está obligado a garantizar estas condiciones básicas para una vida digna, también tiene el poder de quitarnos nuestros derechos, como ser en el caso de que alguien comete un delito, se le puede quitar automáticamente su libertad. Automáticamente se le quita su libertad. O en otras circunstancias, por ejemplo, en una pandemia en la cual nos tocó vivir a nosotros y lo vivimos en carne propia, en la cual se nos privó de nuestra libertad y de la libre circulación. Y en otras ocasiones también donde siempre el Estado pueda justificar el por qué se nos arrebatan esos derechos. La dignidad humana, la cual es entendida por su etimología, refiere a que algo es digno, valioso o merecedor. De ahí surge lo que es la dignidad humana, que se entiende como el valor inherente del ser humano por el simple hecho de serlo en cuanto a ser racional y dotado de libertad. Es decir, que es el valor que tiene cada ser humano y de ser respetado y valorado como ser individual y colectivo, con sus respectivas características y condiciones particulares. Este concepto de dignidad inicialmente lo introdujo Kant en su libro de La metafísica de las costumbres, en donde considera a la persona como un fin y no un medio para llegar a satisfacer algún deseo, que por ese entonces se utilizaba la gente para los deseos de la gente que estaba en el poder. Por otro lado, se considera la dignidad como el fundamento en el que se asienta y del que derivan todos los derechos. Pero ¿por qué se considera la dignidad como el fundamento? Porque constituye la fuente moral de todos los derechos. Por ejemplo, las personas que defienden los derechos humanos o los diferentes movimientos sociales, siempre que protestan o quieren promulgar algún derecho, van a justificar todas sus acciones o sus reclamos en lo que es la dignidad humana. Bueno, voy a pasar a explicar las características de los derechos humanos, los cuales se caracterizan por ser inherentes a los seres humanos. Es decir, que cada persona va a ser titular de todos sus derechos sin depender de ningún tipo de reconocimiento, ya sea por parte del Estado o por parte del gobierno o de cualquier persona. También son universales, es decir, que van a corresponder a todas las personas sin importar su género, el lugar o el tiempo. Es decir, que van a ser para todos y todas. También son intransferibles, irrenunciables e inalienables, es decir, que no se pueden renunciar a estos derechos ni transferírselo a alguien más y tampoco negociarlos. Son incondicionales y obligatorios. Incondicionales hace referencia a que no se necesita de ninguna condición, ya sea social, económica o cultural para gozar de estos derechos. Y obligatorios en el sentido de que el Estado está obligado concretamente a respetar todos estos derechos. También son inviolables, es decir, que ninguna persona o autoridad puede atentar o lesionar estos derechos.
excepto en los casos que, como dijimos, en casos de que se cometa un delito. Ahí sí se puede vulnerar estos derechos. Otra característica es que son imprescriptibles, acumulativos y progresivos. Es decir, que duran en el tiempo y que no caducan. Otro es que son integrales, interdependientes, indivisibles y complementarios. Es decir, que se van a necesitar unos a otros y se van a complementar. Por ejemplo, si se vulnera uno de estos derechos, puede que pongamos en peligro otros derechos. Y por último, tenemos lo que es, bueno, como sabemos, los derechos humanos tuvo todo un proceso detrás para llegar a ser lo que hoy es. Comenzando en el año 599 antes de Cristo, con el cilindro de Sirio, en el cual se declaró la libertad de todos los esclavos. Y de ahí se comenzó todo un proceso de construcción, pasando por lo que es la Carta Magna en el año 1215, y luego en el año 1628 se hace la petición de los derechos humanos. Así hasta el año 1948, donde se declara los derechos universales, los derechos humanos universales. Acá no voy a profundizar mucho porque tienen una tarea para realizar sobre la línea histórica, y espero que les sirva mi explicación para realizar sus actividades, y nos vemos en la próxima clase.